A mí me interesa particularmente hablar sobre el tema de la disarmonía evolutiva, porque habitualmente es una categoría diagnóstica que no circula demasiado. No circula, y más allá de que nos sirvan o no nos sirvan los diagnósticos, una cosa que seguro podemos hacer, eso es de psicosis, no es de disarmonía, guay, no copio. Es tratar de pensar a partir de la clínica de hoy, que es una clínica compleja, con una cantidad de variables sintomáticas que presentan los chicos y que no son encuadrables dentro de un cuadro como los trastornos del desarrollo o como una psicosis, y que tienen la característica de ser chicos muy heterogéneos. La heterogeneidad es lo que marca la disarmonía evolutiva, es decir, la heterogeneidad es aquella performance que tienen los chicos en las cuales hay áreas que están muy desarrolladas, bien desarrolladas, con un acceso a un lenguaje y a una comunicación que pareciera sólida y consistente, y cuestiones que tienen que ver básicamente con situaciones vinculadas a la conducta totalmente desorganizadas, excesivas, impulsivas, que interfieren ese otro buen desarrollo a partir de que no se haga ningún tipo de intervención al respecto. Si ustedes van pensando a lo largo de la charla en casos clínicos, se van a encontrar con una cantidad enorme de pibes que vienen con una demanda del colegio porque estaban en el recreo, se alejaron en un momentito y el chico fue a la sala de la biblioteca y tiró las computadoras abajo. Mientras tanto es un chico que tiene una manera de contar lo que le pasa, 3, 4 años, y que es muy voluptuoso, que es muy efusivo y que puede hablar muy bien, pero que tiene un total descontrol a partir de cuestiones que tienen que ver con una invasión impulsiva de sus áreas relativamente funcionales. Yo creo que si uno hiciera la historia del tema de la disarmonía evolutiva, hubiera encontrado como distintos términos a lo largo de este derrotero, ¿no? El primero que yo creo que yo aprendí con esta sintomatología es el de la psicosis simbiótica de Mala. Después podemos entrar a ver por qué era parecido a esa descripción, que son chicos que tienen un tipo de funcionamiento donde el funcionar en vincularidad con un otro que los sostenga los hace funcionar bien. Si este desaparece, aparecen las desorganizaciones, ¿sí? Cosa que muchas veces por ahí con los chicos psicóticos no aparece, o con los niños autistas el lugar tiene que ser otro, el del otro. Ahora van a entender por qué planteamos todo esto. El término disarmonía evolutiva viene de la psiquiatría francesa, ¿sí? Hay un tipo que se llamaba, se murió en el 2012, Roger Mises, que es el que planteó esto como una categoría donde se pudieran incluir también algunas cuestiones más dinámicas de un diagnóstico. Yo creo que también el antecedente de esto es lo que en algún momento planteaba Bion. Yo no sé si alguno de ustedes sabe o no sabe Bion, pero no importa. Bion decía que en el psiquismo puede haber áreas que funcionen como neurosis y áreas que funcionen como psicosis. Y uno podría acercarse a ese criterio para tratar de entender estos cuadros. Hoy, estos cuadros, si los ve un neurólogo, lo que dice es que los chicos tienen un trastorno oposicionista desafiante, ¿sí? A nosotros nos llegan y tenemos la oportunidad de ver si podemos hacer alguna otra cosa que no sea meterlos de cabeza en una categoría demasiado DSM, ¿sí? Porque básicamente las consultas de estos chicos son consultas que aparecen entre los 3 y los 4 años, justamente porque aparecen todas estas problemáticas alrededor de la conducta. También podrían ser chicos caratulados como trastornos disociales, 5 o 6 años, un chico que incendia la manguera del jardinero del colegio, ¿no? Le lleva al colegio, cuentos casos reales, ¿no? Va al colegio, llega una caja de fósforo, la madre no sabe nada, tiene 5 años y medio, al año siguiente tiene que ingresar a la escuela. Encuentra muy atractivo prenderle un fósforo a la manguera del jardinero del colegio, con lo cual, digo, es una situación absolutamente desbordada, ¿sí? ¿Por qué digo la palabra desbordada y la digo a propósito? Porque si uno pensara en algún tipo de proyección de estos chicos sin trabajo, sin tratamiento, sin modelos de intervención, es muy probable que sean los futuros
trastornos border de personalidad, ¿sí? Yo lo que decidí hacer, bueno, esto lo pasamos porque es parte de lo de la psicosis, me parece que psicosis saben más. Ahí está la clasificación, después le puedo pasar esto igual. Ahí está la clasificación francesa, la del librito de la clasificación francesa de trastornos del niño y del adolescente, que tradujo Juan Tesone Estañaro. Si no lo tienen, tenganlo a mano, porque ahí sí están las disarmonías evolutivas. Esa clasificación es buenísima, entre otras cosas, porque trae las disarmonías y sus evoluciones, un modo más neurótico y un modo más psicótico de evolucionar, y además ahí hay psicopatología del bebé. Es la única clasificación que trae psicopatología del bebé. Muy recomendable, chiquito, lo pueden... Creo que es público ahora y se puede bajar por internet. Bueno, todo esto está ahí, por eso no... Bueno, fíjense, yo decidí ir buscando categorías clínicas que tuvieran que ver por edades, pero no empiezo en los chicos más chiquititos como empezaba con los signos de sufrimiento precoz. Empiezo con una caracterización de los chicos de 3 y 4 años. ¿Por qué? Porque muchas veces los 2-3 primeros años de estos chicos no hay mayor actividad productiva en cuanto a la psicopatología. ¿Por qué? Porque están más cuidados, porque los vínculos están más cercanos, porque no se produjo esa etapa de diferenciación y separación, y estas patologías tienen bastante que ver con trastornos en la separación, no solamente en la vinculación, sino trastornos en la separación. Uno espera que los chicos a los 2 años y medio empiecen su camino de separación y puedan a partir de ahí armar su progreso autónomo. Lo que les decía antes es que la disarmonía evolutiva se caracteriza porque el desarrollo es un desarrollo no homogéneo, ¿sí? Hay partes que vienen muy organizadas y hay otras que vienen sumamente desorganizadas. ¿Qué vemos en la motricidad? Chicos que tienen una buena organización del esquema corporal, pero tienen una disponibilidad más bien excesiva para el uso de la motricidad. Están inquietos, están todo el tiempo que no se pueden ubicar en un lugar, van a un lugar, empiezan un juego y lo dejan, no tienen una organización alrededor de alguno de los movimientos, pero no son torpes, a diferencia de lo que podría ser un chico psicótico o un niño autista. No tienen torpeza, son erráticos, digamos. La definición en un movimiento de cierta motricidad es básicamente porque saltan de un lugar al otro. Cuando voy diciendo esto, voy diciendo también que hay muchos otros cuadros que se pueden confundir con esto, los niños hiperkinéticos, con lo cual vayamos tratando de construir categorías para después hacer algún tipo de diagnóstico diferencial alrededor de todo esto. Entonces, en la motricidad pueden desarrollar una motricidad acorde, pero son inquietos con el cuerpo. La motricidad está alterada porque tiene una inquietud corporal que no es la inquietud de la autosatisfacción del autista, sino que van, vienen y salgan, se suben. Hay muy poca conciencia del riesgo. Ya debería haber a los 3 o 4 años algún tipo de organización alrededor del riesgo y no lo hay. En el lenguaje, lo llamativo es que empieza a verse chicos que hablan muy bien, han accedido bien al lenguaje. Veremos si acceden bien a la organización de un discurso, eso lo dejamos después, que no es lo mismo. Los chicos pueden hablar, podrían ser chicos muy frondosos. Quiero leerles algo, déjenme mechar con viñetas clínicas, lo hago después que termine esta etapa. Porque son chicos que hablan bien, tienen riqueza en el lenguaje, llaman la atención porque tienen una riqueza extrema. A los 4 años pueden hablar de cosas que son bastante sofisticadas en modos correctos, con una buena organización de los aspectos semánticos y pragmáticos en el lenguaje. Y llama la atención esto porque entre el cuadro de cierta excitación psicomotriz que pueden presentar, más todo esto, empieza a ver algunas de las situaciones que son las que están ahí abajo, que es alteraciones en el sistema de apego-desapego. Ustedes saben que tuvieron alguna clase de apego, alguien les habló de apego, seguro.
Bueno, sí, los dos. ¿Eh? Sí, sí. Bueno. Mónica, Bueno, la primera. Sí. Digo, a ver, lo más llamativo en esta primera etapa es que los chicos están con angustia de separación. ¿Por qué? Porque siendo chicos muy voluptuosos, con un buen desarrollo del lenguaje, no pueden tramitar bien situaciones de separación, ¿sí? Si uno se guiara por el DSM, también podría pensar, bueno, son la clasificación de los niños con trastorno con angustia de separación. Fíjense todo el bolsón de diagnósticos que podemos ir poniendo por ahora. Pero hay una exacerbación de alguno de los dos términos del sistema apego o desapego. O son muy desapegados y llaman mucho la atención, o están sumamente apegados de una manera que no pueden tramitar la separación. La capacidad de simbolización parecería no estar alterada hasta que uno los pone a jugar y se da cuenta que en realidad el uso de un lenguaje simbólico es un como si. O sea, como son buenos observadores y repetidores, no es consistente la simbolización en el uso del juego. Por ejemplo, voy a leer una frase de un pacientito de 4 años que me dice, viene y me dice: odio la escuela, todo debería volver a la normalidad, todo, la tierra tiene que volver a la normalidad, la naturaleza tiene que volver a la normalidad. Si odio la tecnología, ojalá pudiéramos entretenernos con juguetes de madera. Es un chico de 4 años y medio. Te pueden invocar tranquilamente pensando que es un sobreadaptado, un sobredotado, no. Lo que él hizo es repetir totalmente un lenguaje inoculado por el lenguaje materno, ¿sí? Porque esto es lo que dice la madre. No es un chico psicótico, es un chico que está muy improntado y muy marcado por estos términos, por esta dificultad en la angustia de separación de un discurso materno. También podría ser del discurso paterno. Entonces no es un discurso consistente, sino que es un discurso vacío, pero muy sofisticadamente armado. No hay que tragarse el discurso de estos chiquitos porque parecen ser otra cosa de lo que son. Y no es un Asperger. ¿Cómo? Y no es un Asperger. No, no es un Asperger para nada, no tiene ninguna característica, tiene este lenguaje sofisticado que llama la atención en un chico que no se puede desapegar de la mamá, o que lo estamos atendiendo y se fue, y lo encontramos en el primer piso, ¿sí? Entonces, esta desregulación en los sistemas de apego y desapego llaman la atención, y un lenguaje que es particularmente sofisticado. Después voy a leerles más cosas de este pibito porque es increíble. ¿Qué pasa entre los 4 y los 6 años? Empieza a haber características de hipomanía. O sea, este primer momento en el que vemos a un chico inquieto se transforma en un chico verdaderamente hipomaníaco, al mejor estilo de un psicótico, ¿sí? Hiperactivo. La hiperactividad la subrayo porque me parece que es un rasgo que vamos a tener que diferenciar de otras cosas que estemos pensando desde el punto de vista clínico. La tendencia a la euforia, parece que estuvieran contentos, ¿sí? Digamos, parece que estuvieran siempre en un estado cuasi maníaco. Sin embargo, es una euforia inconsistente. No hay motivo para estar tan eufóricos, ¿sí? Lo que sucede no es para que estén tan eufóricos. A ver si puedo... No, quería leerles un cachito de una historia, de una viñeta clínica sobre este tema. Este mismo paciente dice, en otra sesión me dice: estoy muy contento porque yo con mi esposa, cuando yo vaya a tener en el futuro, voy a dormir en la misma cama. Me parece que lo que a mí me gusta más es tener un gran odio a McDonald's y a Burger King. Me da mucha alegría ir a comer a otro lugar que no sea McDonald's y Burger King. Es un pibe de 4 años y medio, digamos, con una efervescencia en el lenguaje que llama la atención, una euforia por sus representaciones que llaman la atención. Esa euforia es fácil de distinguir porque está muy desfasada de otro tipo de secuencia subjetiva que él pueda mostrar en una entrevista clínica, ¿sí? Es así, es como exultante. La familiaridad sospechosa en los vínculos es de estos chicos que pasaron de tener una desregulación en el sistema apego-desapego y
pueden irse fácilmente con alguien al que no conocen. Por ejemplo, esto es un tema, porque una mamá va con un chico de estos a la plaza y pasa alguien, lo saluda, se los lleva, la mamá está sin saber muy bien dónde está, porque hay una cierta indiferenciación vincular que hace que tengan muchas veces esta familiaridad en los vínculos. Acá empieza algo que me parece que también es muy importante: profusión de ideas grandiosas, mal sistematizadas y poco organizadas. Empiezan a aparecer algunas cuestiones que tienen que ver con una índole más megalomaníaca. No es psicótica porque, digamos, tiene una organización todavía controlada. Trastornos de la expresión simbólica, en especial en relación a fantasmas agresivos y violentos. Y ahora sí voy a leer el material porque me parece que es bien interesante. Es el resumen de un maestro integrador con un pibe de 5 años que está trabajando, que fue expulsado de un colegio porque no lo podían sostener y porque él tampoco podía seguir en el colegio, y logramos que con un maestro integrador varón empezara primer grado en otro lugar. Entonces, el integrador cuenta esto. No importa. Alfonso estaba feliz por tener un plan. Lo que quería era construir un auto solar con un girasol que hay que regar todos los días, algo que se le ocurrió cuando fuimos solos al patio y hablamos de que había sol. Fíjense el uso del lenguaje, es bien interesante, ¿no? 5 años tiene este chico. Al otro día hicimos un plan: hacer películas en base a sus dibujos. Con felicidad pudo trabajar mucho en clase, bajar a merendar, estar en el recreo. Lo que siguen presentes son sus frases sobre querer morirse, querer tirarse por la ventana y querer destruir la escuela toda. Ahora lo dice, pero sin angustia. Cuando le pregunté qué quería decir con que la vida no tiene sentido, porque es un chico que todo el tiempo dice la vida no tiene sentido, la vida no tiene sentido, ¿sí? Me dijo que es que uno no sienta nada. Bueno, viñeta, digo. El uso de las fantasías grandiosas agresivas que tienen que ver con algo contra sí mismo, la propia desaparición o la desaparición de otro, es muy frecuente, ¿sí? Hay dificultades en 3 de las funciones que uno observa, que es la atención, la concentración y el comportamiento. Sin embargo, no son chicos que cumplen con el patrón del síndrome disatencional. Tienen situaciones de crisis y rabia y descontrol, pueden tener situaciones de desatención, pueden tener también cuestiones que tienen que ver con la hiperactividad, pero el patrón disatencional no lo cumplen. Yo no es una categoría que use mucho, la del patrón disatencional, pero lo traigo porque como estamos en una clase de psiquiatría, vale la pena que tengan en cuenta que estos chicos tienen un funcionamiento que es mucho más del desorden subjetivo del cuadro psiquiátrico que uno puede pensar en un trastorno disatencional. ¿Está? ¿Alguna pregunta sobre esto? No son cuadros fáciles, pero son cuadros frecuentes. Si se les ocurre algo a algún chico que hayan visto de estas características, aporten el material porque es bastante interesante. Yo hace no mucho vine a supervisar acá a un chiquito que tenía esta cuestión de muchísima desorden, de muchísima impulsividad, pero iba al colegio, estaba bien, tenía un buen rendimiento en el colegio, podía generar situaciones de vínculo social relativamente buenas, podía, cuando algo lo motivaba mucho, organizar determinadas actividades, pero toda la impulsividad y las fantasías de muerte particularmente empezaron a sembrar todas las áreas de su desarrollo. ¿Se les ocurre algún caso que hayan visto, Julián? Bueno, seguimos. Hasta ahora no hubo intervención, quiere decir que estos niños, sin ningún tipo de intervención, lo cual no quiere decir que la intervención sea sencillo,
van generando deterioro de lo que podía estar armado relativamente bien. Y acá empieza también la cosa más complicada. En los chicos de edad escolar, que es el momento en el que más consultan, porque aparecen más los trastornos de conducta, porque aparecen mucho más las áreas de desorganización que hacen falta para el aprestamiento a la lectoescritura, la problemática que se plantea es: aumentan los estados de excitación e hipomaníacos, empieza a haber cuestiones que están alterando los procesos de aprendizaje, siendo todo el tiempo, teniendo todo el tiempo la sensación de que estamos frente a chicos poderosamente inteligentes. O sea, este es un punto que también en la contratransferencia uno tiene todo el tiempo. Se encuentra con chicos, si uno, a ver, les propone un juego, los hace dibujar y ellos tienen que hacer una narración, cuentan alguna situación que han vivido, parecen chicos muy inteligentes. No parecen, son. Lo que pasa es que esta adquisición de un nivel intelectual o cognitivo adecuado empieza a verse muy invadida por otro tipo de situaciones que son situaciones de cierta desorganización importante. Entonces, hay persistencia de estos estados hipomaníacos, problemas de conducta y situaciones de alteración en los aprendizajes. En la latencia más avanzada, yo creo que este es uno de los problemas más serios. Chicos que se presentaban en estados de hipomaníacos empiezan a tener momentos depresivos, ¿sí? De estar separados del grupo, de estar tristes, de no encontrar un eco en las actividades, de no ser entendidos. Son estos típicos pibes que vienen y los otros compañeros le dicen: nadie te tolera, nadie te soporta, nadie quiere que estés en el grado. Digamos, son candidatos a tener muchas veces situaciones de bullying, ¿sí? Porque son muy difíciles de entramar con chicos de su propia edad. La depresión en la latencia es una depresión que hay que poder ir a buscarla y diagnosticarla, porque aunque no se organice como un cuadro depresivo a la manera de una depresión en los adolescentes, tiene cuestiones que van como improntando ciertas inhibiciones en las actividades, y hay un desgaste subjetivo y una desadaptación a algunos de los requerimientos que la escuela tiene, que dejan ver este sesgo más depresivo. Pero hay que ir a buscarlos, hay que preocuparse. Chicos con estas características, cómo funcionan, cómo están, qué les pasa con el manejo de la tristeza, qué hacen cuando están en el recreo, si se manejan retraídos, se está buscando todo el tiempo la solicitación de un adulto que los acompañe, ¿sí? Porque también pasa eso. Al verse demasiado como descolgados del grupo de pertenencia, rápidamente buscan la ayuda de algún adulto al que se le pegan y del cual necesitan estar como funcionando para tener cierto rendimiento. ¿Se entiende este rasgo de la depresión? En este momento, diferenciarlo de un diagnóstico de bipolaridad, de acuerdo a la clasificación actual, es más difícil. Sí, yo como no uso el diagnóstico de bipolaridad en la latencia, pero entiendo que para los que trabajan... En las descripciones actuales, sí. ¿sí? Que se intenta llevar el diagnóstico de bipolaridad lo más temprano posible y se encuentran los antecedentes que coinciden completamente con este cuadro, ¿no? En cuanto sí. A los chicos con estas alteraciones de los movimientos, alteraciones del llanto, alteraciones de la vincularidad, sí. Excesos o caídas del apego. Yo, si tuviera que pensar en traer un diagnóstico del adulto a esta etapa, pensaría más en trastorno ciclotímico, que es un tipo de depresión. ¿No? Que queda dentro de la clasificación actual de bipolaridad. Claro, claro. De acuerdo como la plantea, digamos, sí. Los manuales más... el manual del DSM-5. Sí, sí. Como yo no soy muy amiga del DSM-5, entiendo que esto puede ser planteado de esta manera, pero para mí es un problemón hacer un diagnóstico de bipolaridad en este momento. Pero es una oposición. Es que me parece justamente eso, ¿sí? Que hasta acá pega bien con el manual. Lo que pasa es que este diagnóstico abre muchas más posibilidades. Y sí. El otro lo encaja en algo que va a ser crónico porque le agrega toda la carga genética, la carga familiar,
lo encajonan en un diagnóstico que va a ser este. Sí, pero tentados a pensar que en chicos de estas características, esto no tiene nada que ver con lo genético, nada. Una disarmonía evolutiva no tiene ninguna marca genética. En tal caso, si uno pensara que hay algunos cuadros psicopatológicos o psiquiátricos con marca genética, como algunos síndromes disatencionales, que yo no los discuto, pues probablemente los haya, o cuadros que tengan que ver con las variaciones entre estados de manía y estados de depresión, yo hoy no me animo a hablar de bipolaridad, pero bueno, insisto, a mí me resulta más cómodo pensar en dinámicas que tienen que ver con irregularidades en la organización psíquica y no todavía con una marca genética. Pero creo que, digamos, quien vea a un chico de estas características ya lo hubieran medicado. Digamos, quien toma como referencia la bipolaridad a un pibe de estas características, ya viene. Lo cual no quiere decir que nosotros en algún momento no hayamos tenido que pensar en una decisión vinculada a la medicación. Y es recontra tentador, porque hay un primer momento que estos pibes con una enorme desorganización de la conducta, con una alteración en la conducta del orden de lo disocial, porque son estos que se pueden hacer, escupen. Es el momento en donde empiezan a manifestarse los trastornos disociales más severos, claro, en los casos más extremos. Claro, por eso. Y ahí hay una tentación. Queremos que el chico siga en el colegio si está en el colegio, que no se desborde, que si va al club... Que no se escape de la casa, claro, que no se escape, que no lo encuentren todo el tiempo subido al techo, tratando de ver qué hace o haciéndose, digamos, con estas fantasías grandiosas, algún acting. Pongo la palabra acting porque la vamos a ver dentro de muy poquitito, ¿no? El riesgo es una cosa muy común. Hay riesgo en un montón de las situaciones que llevan adelante. Son chicos que van por la calle con la mamá y están todo el tiempo, se les escapa, cruzan por la calle solo, no tienen mucha noción de ciertas cosas de cuidado, ¿sí? Esta es la característica, esto es lo más hipomaníaco que tienen estos chicos. He visto varios acá. ¿Cómo? Sí, acá se ve. Yo veo a un chico que en este momento en psicoterapia que tiene muchas de las cosas que mencioné. Sí. Le pasan esas cosas. De hecho, últimamente me hace pensar pues yo lo veo en psicoterapia, pero supervisarlo desde el punto de vista psiquiátrico. Más psiquiátrico. Porque justamente te lleva a pensar, bueno, pero este chico está muy deprimido, no sé. Sí. Con un nivel de lenguaje bastante importante, se escapó de la casa, cruzó Avenida Corrientes solo. ¿Y qué es lo que te hace pensar en que la intervención psiquiátrica, si vos estás hablando psiquiátrico desde el punto de vista psicofarmacológica? Hacer, aunque sea una consulta para que alguien, digamos, escuche algo distinto de lo que está pasando, digamos, porque puede ser que, no sé, a veces con las inseguridades quiere fortalecer lo que está haciendo, si va en el sentido o hay que trabajar en otro aspecto. No sé si tanto farmacológico, no necesariamente. No necesariamente. No, lo farmacológico viene cuando lo que aparece son situaciones de descontrol en relación al tema de ciertas excitaciones psicomotrices. Entonces, yo lo confieso, además lo digo y lo comparto, hay una especie de tentación de bajar este componente para que haya otras cosas que puedan circular y se organicen. El trabajo con estos chicos, como los border, a ver, un paciente border, adulto, muchos de ustedes son terapeutas adultos, hay que armar una estrategia muy combinada y muy sofisticada también. Solo que nosotros acá tenemos chicos de 5 años, digo, yo para meter la mano en el bolsillo y hacer un diagnóstico, una orden de quetiapina o de risperidona, digo, trato de pensarlo más de una vez, lo cual no quiere decir que no lo tenga que hacer y que en determinado momento no haya que hacerlo, que se instrumente en función de un tiempo que permita un trabajo de mayor construcción subjetiva, ¿sí? Pero son chicos que necesitan una carga intensiva de tratamientos de un dispositivo que exceda solamente la psicoterapia. A ver, el tema de la integración a la escuela es un tema habitual, para que no queden desescolarizados. Las escuelas se los quieren sacar de encima, no los quieren.
porque son quilomberos, porque hay que andar dando vueltas todo el tiempo, porque los sacan de la clase, porque tienen conductas que son absolutamente provocadoras, son pibes muy provocadores, no intencionalmente, no son psicopatitos en potencia, pero provocan con los excesos que ellos tienen, ¿sí? Entonces, inevitablemente vienen, los padres protestan, sacarlo a fulanitos y fulanitos no deja ir al colegio, yo no lo mando más. Imagínense esto en la comunidad educativa. Entonces, muchas veces hace falta instrumentar una integración escolar que no tiene que ver con integrarlo desde el punto de vista académico, que es la única integración que se concibe, porque nosotros no tenemos la ventaja de tener muchas veces desde el punto de vista de la salud mental la posibilidad de acceder a una integración que no sea reconocida por ley como integración académica. Ustedes, a ver, cualquiera de ustedes, si tiene que hacer una prepaga, yo pido a una prepaga una integración y digo, bueno, este chico tiene una disarmonía evolutiva, primero me dicen que ponga que tiene un trastorno oposicionista desafiante, ahí lo meto, lo tengo que meter inevitablemente en una categoría que lo reconozcan, ¿sí? Lo más probable es que además me pidan, para que este pibe tenga un acompañamiento, una integración en cuanto a lo conductual, que le haga el certificado de discapacidad. Digo, son todos planteos éticos que uno tiene que tener a mano y saber qué va a hacer con eso, cómo va a responder, de la misma manera que cómo va a responder con la psicofarmacología. Pero estos son tentadores todo esto. Lo planteo porque es una cuestión de la clínica. ¿Se entiende esto, no? Entonces, hace falta más allá de un dispositivo. Vos fíjate, con un pibe así, uno tiene cierta desolación en el consultorio, porque hay momentos en los que estos pibes te ponen en el no sé qué hacer, no sé cómo seguir, cómo me las arreglo, hago estrategia vincular, primero viene la madre, después viene la hermanita, traigo a la persona que lo cuida en la casa, juntamos a todos, ese día se escapa del consultorio, digamos, incentivan todo el tiempo el modo creativo de ver cómo nosotros ayudamos a construir a un chico que está muy desorganizado en algunas áreas y muy organizado en otras. ¿Se entiende? Perdón, ¿puedo interrumpirte un segundito más? Todo lo que quieras. Cuando dijiste, no son psicopatitos, dijiste. Yo he visto varios que se ríen después de molestar a los chicos, disfrutan, digamos, esa situación. ¿De qué edad, Facundo? ¿De qué edad? 8 años. Son más grandes, 9 años. un poquito más grandes. Estamos hablando de... Sí. Entramos en el terreno del goce de estos. Claro. Digamos. Sí. Ahí también hay, como hay una desorganización, son pibes que están en una edad escolar, digamos, tienen algo de la no organización de todo el componente más pulsional predíptico, si querés, ¿no? Entonces aparecen, son medios exhibicionistas, les gusta mostrarse, andan curioseando, manosean a la madre corporalmente, parecen tener esta intencionalidad un poquitito sádica, pero no son psicopatones. Digamos, los psicopatones a esta edad son difíciles de pensar, ¿sí? En ese sentido, digo, pareciera un psicopatito, pero no es un psicopatito. Sí quería aclarar. No, sí tiene toda esa cosa de las pulsiones preliminares, por decirlo de alguna manera, ¿no? Digamos, un poquito masoquistas, un poquitito sádicos, un poquitito exhibicionistas, un poquitito como si algo de esa organización no se hubiera terminado de constituir. Bueno, hay tendencias al desapego emocional, eso trae problemas en la sociabilidad muy serios, les da lo mismo algunas cosas, hasta que se dan cuenta de que quedan como por fuera de los grupos, tienen dificultades de adaptación, trastornos del pensamiento y el enlentecimiento del proceso de aprendizaje. Eso retroalimenta las cuestiones depresivas, porque los chicos que se van quedando atrás entran en una buena escolarización, pero empiezan a retrasarse, inevitablemente, como no son psicóticos, tienen el registro de su propio empobrecimiento. ¿Sí? También es muy habitual la consulta, no sé qué pasó, está totalmente desorganizado, empezó bien el primer grado, pero ahora es imposible, está todo el tiempo provocando, molesta a los otros chicos, la insultó a la maestra, insultan mucho, ¿sí? Entonces,
se empieza a organizar algo, o a desorganizar algo de lo que estaba organizado en aquellas áreas que estaban bien mantenidas, justamente por una inundación de todos los componentes emocionales. ¿Sí? ¿Entienden? Yo puse ahí, este es un momento crítico para hacer el diagnóstico diferencial, entre otras cosas, del síndrome disatencional. Yo vuelvo a decir, o sea, me parece bueno esto porque como yo no incluyo por ahora la bipolaridad, digamos, yo no, en mi referencia no hablo de bipolaridad antes de la adolescencia, pero reconozco que hay hoy una categorización que el DSM ofrece, en el que el que necesita hacer el diagnóstico con la bipolaridad lo tiene que hacer en este momento. Igual es el momento de marcar que para conseguir esas categorizaciones de los manuales es necesario empobrecer la clínica. Eso es lo que yo quería marcar. No, sí. Porque esta es una clínica más rica, ¿sí? Para lograr la categorización hay que hacer recortes. Si no, no se logra. Si no, queda demasiado borrado el límite. Sí, sí. Eso es todo lo que... Me refiero al diagnóstico como de bipolaridad como lo plantea actualmente. Lo entendí. Por eso a mí este diagnóstico, siendo un diagnóstico de una categoría, digamos, y de un manual, porque no está por fuera del manual, Sí. o sea que acá no podemos usar. Si viviéramos en Francia, podríamos Estaría organizar un usando, diagnóstico. Lo estaríamos usando. Lo estaríamos usando, claro. Entonces nos daríamos cuenta que implica poder abordar dentro de esta categoría algunos aspectos, porque también se incluyen los cognitivos, los dinámicos, los vinculares, los lúdicos, los comportamentales, es decir, es más sólida en relación a ver de una manera más holística qué es lo que está pasando con un chico. No sé qué ven. Espera, me parece que se trabó algo. Bueno, no. Hacia el final de la latencia, lo que empieza a pasar, ustedes saben, ¿no? Habitualmente es que empiezan a haber esbozos de la formación del carácter. El carácter se termina de formar, se supone, cuando uno sale de la adolescencia. Pero empieza a haber esbozos de la formación del carácter, digamos, hacia la pubertad. Se entra a tomar algunos rasgos que después van a... Entonces, en estos chicos hay algunas cosas que se empiezan a definir bastante particularmente. Pueden ser chicos bastante maníacos en rasgos de formación del carácter, o chicos que se parecen a un falso self, se parecen, porque parecen muchas veces estar como muy condicionados a funcionar de una manera sobreadaptada. Sin embargo, cuando uno rasca un poquito, son chicos que se desvanecen y se desorganizan. El tema del aburrimiento y la inquietud es un tema clínico muy habitual, porque muchas veces se puede confundir a estos chicos que por ahí están todavía en un periodo de un buen ordenamiento desde el punto de vista del aprendizaje, y están todo el tiempo inquietos y dicen todo el tiempo me aburro, me aburro, me aburro, me aburro. En realidad no es que se aburran, son chicos muy desasosiegados. La inquietud esta de la que hablábamos antes, que era una inquietud corporal, ahora pasa también a nivel del pensamiento. Entonces parecen aburrirse, pero en realidad lo que no pueden hacer es sostener una relación con alguna actividad o con algún tipo de propuesta, y entonces el malestar y la molestia como forma de comunicación es muy habitual en estos chicos. Son unos hinchapelotas, o sea, molestan en todos lados. Hay que poder tener empatía con estos cuadros, ¿eh? Lo aviso porque digamos, hay que poder quererlos a estos chicos porque, entre otras cosas, también llevan esta desorganización al consultorio. Yo tengo uno que vino, no sé si después nos veníamos, dio vuelta el consultorio. Terminó de dar vuelta el consultorio y me dijo, ¿y estás satisfecha? Digamos, un chico psicótico no me dice eso. ¿Sí? Y así se puso la puerta y dijo, ¿y estás satisfecha? El tipo, vos me podés decir, pero eso es un psicopatito en potencia. No,
Lo que quería era, porque por supuesto vino a partir de algún tipo de intervención que yo quise hacer o que le quise decir y le desperté, vaya a saber qué cosa, y yo lo dio vuelta, pero vuelta no había manera de pararlo, porque también es cierto que lo que pasa desde el punto de vista de la descarga motora, como un chico que tiene una crisis de excitación psicomotriz, no se lo puede parar. Digamos, no hay el freno inhibitorio que produce esta situación de control sobre lo corporal. Pero de nuevo, yo no estoy hablando de un chico psicótico. A ver, no lo puedo categorizar como un chico psicótico. Las conductas hipocondríacas también aparecen, ¿sí? Son chicos que repetidamente tienen algún malestar difuso, no fácil de ubicar, repetido, frente a algún episodio que tenga vinculación con alguna situación de frustración. Bueno, el comportamiento antisocial son estas cosas que estamos planteando. Y yo puse algo acá que me parece que es interesante desde el punto de vista dinámico. Muchas veces aparecen cuestiones en el juego de puro proceso primario. A ver si encuentro. Un material, espérenme un momentito que estoy tratando de ubicarlo. Aguántenme un segundito nomás. El chiquito del deseo de muerte, este que expresa todo el tiempo el deseo de muerte, entra al aula y empezó a empujar sillas adentro porque no quería estar ahí. Nuevamente decir que se quería morir. Le dije que podía pedir a los padres que contraten, el integrador le dice, bueno, vamos a hacer una cosa, yo le voy a pedir a tus padres que contraten un asesino a sueldo. Le dice el integrador. El integrador es una recontrapiola, muy jugado, y se acuesta, digamos, a ponerlo a este pibe todo lo que se puede en relación a un juego. En principio intentó desarmar la idea por imposible. Él le dice, el pibe le dice, es imposible que contratemos un asesino a sueldo, pero se mete en la idea de un asesino a sueldo. Es imposible. Y el integrador se la sostiene y al instante dijo que quería volver y hacer una tarea. Ese juego es un juego totalmente de proceso primario, porque donde se está metiendo el integrador es en aquellas fantasías que tienen que ver con lo destructivo. Estos chicos se enganchan. Otro chico que dice, cualquier chico neurótico, vos le decís, bueno, perfecto, voy a invitar a que tus padres contraten un asesino a sueldo. Dice, no puede ser, no, me estás cargando. No, el pibe se engancha en el juego, se engancha de tal manera que le responde desde ese juego muy organizado primariamente y después, una vez que se enganchó en ese juego, puede volver a entrar y hace la tarea. Es decir, esta emergencia del proceso primario, se entiende como proceso primario, una cuestión que muestra la pulsionalidad casi sin desplazamiento. ¿Sí? Esa es la emergencia del proceso primario. El mismo que aparece en los sueños, el mismo que aparece en juegos muy primitivos. La importancia del tema del trauma acumulativo lo vamos a ver ahora en un ratito, porque uno podría pensar, bueno, ¿y a estos chicos qué les pasó? ¿Por qué no se pueden separar de la mamá? ¿Cuáles son la dinámica y la dialéctica entre la función materna y la función paterna? ¿Qué hubo? Poca marca, poca ley, poco ordenamiento, demasiada sustracción de la función materna. ¿Qué hubo? Habitualmente hay una historia en estos chicos de situaciones de trauma acumulativo. Algunos traumas producidos por ellos también. Muchos accidentes, muchos de ellos producidos por ellos, el tema de que las quemaduras, meterse en situaciones que son de riesgo, atravesar vidrios cuando estaban como muy molestos. Entonces, la cuestión del trauma acumulativo en un aparato psíquico que tiene algunas áreas muy desorganizadas es una situación que recarga de alguna manera este funcionamiento disarmónico. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Si no se entiende,
pregunten. ¿Se entiende esta cuestión del trauma acumulativo? ¿Sí? Cuando hay mucha sucesión de cosas, en chicos que tienen una tendencia a cierto nivel de acting, con una cantidad de ideas que perturban la organización de determinados estamentos subjetivos, el trauma acumulativo es una cosa que se va postergando en su elaboración y lo que hace es tener este efecto de desborde. Por eso es trauma acumulativo. ¿Sigo? ¿Vamos bien? No, perfecto. Yo agregué esto porque me parece que es importante. Porque nosotros venimos construyendo un chico con muchas dificultades, ¿sí? Que se va a transformar, llegando a la adolescencia, que es el momento más disarmónico, el momento más border de la existencia, es la adolescencia. ¿Sí? Todo se trastoca, hay excesos por todos lados, hay situaciones que se desordenan. Si un chico con estas características llega a la adolescencia sin haber recibido ningún tipo de trabajo, ningún tipo de tratamiento, ningún tipo de ordenamiento, ningún tipo de intervención farmacológica, si hiciera falta, llega a un momento de excesos que lo van a recontra desorganizar muchísimo más. Está en puerta un trastorno border vero, ¿sí? No importa de qué tipo, si es paranoide, si es somatomorfo, si es histérico, no importa. Es la emergencia de un cuadro de enorme desorganización. Entonces a mí me pareció que era interesante poner por dónde viene el tema de la desorganización. Yo acá paso de hablar de la disarmonía evolutiva a empezar a referirme a estos chicos como trastornos border. Yo ahí entro en una clasificación que está más acorde a las clasificaciones tradicionales. Entonces, el primer punto es ¿qué pasa con lo pulsional? La patología se convierte en una patología límite. Hay una ineficacia de la barrera somatopsíquica, ¿sí? La diferenciación en relación a lo corporal empieza a ser, por eso digo, hay trastornos. Nosotros tenemos una paciente compartida, Julián, ¿no? Que tiene justamente características de haber sido afectada en lo somático de tal manera que produce cuadros realmente de muchísimo compromiso. Empieza a aparecer mucho más la falta de borde nítido entre lo psíquico y lo real. Y empiezan a aparecer mucha mayor porosidad entre las formaciones inconscientes y las formaciones de la conciencia. Todo esto, ¿por qué? Porque este exceso pulsional no ha tenido su organización en formaciones intermedias que ayuden a manejar todo lo que desde el cuerpo en cambio y en movimiento produce la entrada a la adolescencia en un aparato psíquico que aparece muy endeble a esta altura. Si no hubo una intervención, la disarmonía produce una debilidad en la organización subjetiva. ¿Qué aparece como manifestaciones de la angustia? Crisis del pánico, sentimientos de vacío e inferioridad, apatía, anedonia, que bueno, saben lo que es. El pecho blanco es una expresión que yo la pongo, que viene de André Green, que es un psicoanalista francés, que pareciera ser la referencia a un sentimiento de vacío. Él lo llama pecho blanco. Fantasía de destrucción y de nuevo la angustia con carácter traumático. La angustia con carácter traumático en estos cuadros es una angustia de desborde. Nosotros hemos tenido también con Julián una paciente cuya manifestación de angustia en relación a lo traumático consistía, por ejemplo, en cortarse o pincharse y escribir con la propia sangre. ¿Te acordás? Sí. Morderse los labios. Se mordía los labios, agarraba y le pintaba en el espejo de la madre particularmente
Y eso formaba parte, cuando uno empezaba a trabajarlo, de algo del orden de una angustia inconcebible que no se podía organizar, que tenía algo del orden de lo traumático. Lo traumático es traumático porque es en exceso. Lo traumático es un término económico. Si me sobra angustia, es angustia traumática. No la pude ligar, no la pude organizar, fallé en la organización de los síntomas, es aparición de la angustia traumática, así como está, explosiva, en exceso. Yo creo que una patología muy actual de este tipo de cuadros, que son los cutting, ¿sí?, tiene que ver con la angustia traumática. El otro punto que me parece que es importante, en el que devienen muchos de estos chicos, son los trastornos de identidad. La pregunta es una pregunta juguetona, si se puede hablar de juguetona, que uno le puede hacer a estos adolescentes acerca de su concepción de la existencia. ¿Existen, no existen? Vienen planteos alrededor de todo eso, como están tan ligados también a fantasías de muerte. Tienen una posibilidad de tener un funcionamiento doble muchas veces, es decir, esta aparición de una característica egosintónica en algunos momentos, con momentos de muchísima desorganización. Esta desigualdad es la que hace que tengan como una especie de funcionamiento mental doble. Yo puse que hay fragilidad del narcisismo. El narcisismo, que tiene una jugada muy oportuna al entrar en la adolescencia, aparece con rasgos de muchísima fragilidad. En general son chicos con una autoestima bastante hackeada, ¿sí?, porque como tienen una sumatoria de fracasos, toda esta constitución del narcisismo que se tiene que asentar en el momento de la adolescencia y empezar a buscar sus formatos particulares, aparece como más endeble. Yo creo que tiene más que ver con buscar puntos de disminución de una tensión interna. ¿Sí? Sí. Digamos, porque la psicopatología del corte, cuando uno ve a una chica de 13, 14 años que se cortó, viene tumberamente marcada, la deben haber tenido acá también, porque es lamentablemente muy habitual, además está lleno de sitios internet donde cómo cortarse, de qué manera, en qué momento del día, mientras tanto hay unos cuantos en el mundo cortándose como ella, se llaman tribus de cutting, etcétera, etcétera. Pero cuando uno les pregunta, ¿y cómo te sentís? Muchísimo mejor. ¿No? ¿Por qué? Porque bajó un punto de tensión de angustia traumática. Es un problema, porque buscar la resolución en la injuria corporal, lo digo porque también es una injuria, la otra por alcanzar el ideal de yo, esta por tratar de bajar un nivel de tensión grande. Y esto ocurre en chicos muy chicas, digamos, ¿no? También teníamos esta paciente que pintaba con sangre, que a propósito la vi el otro día estar por entrar a medicina, más o menos. Se curó. Se curó. ¿O no? Se enfermó de otra cosa. Yo de enfermedad. Pobrecita, yo no sé si nada mejor que siga contándose. Bueno, pero lo que digo, esta chica venía, tenía 12 años, una chica brillante, con razonamientos que eran increíbles, con marcas de pucho en la pierna, ¿te acuerdas? Bueno, lo que digo es, las injurias en el cuerpo, esta cosa indiferenciada del goce y del sufrimiento en el cuerpo, es una problemática muy severa, muy severa. Y a veces con sintomatología que es muy del orden de lo desconcertante. Esta paciente que estamos planteando ahora, que tiene como síntoma, que es una border seguro, se desmaya. Pero no es que se desmaya una vez, 15 veces en la semana. O sea, desaparece. Va a un colegio muy importante, es una chica brillante, tiene niveles de construcción del discurso y de la comunicación que parecen realmente muy rimbombantes, pero ¡pum!, llega un momento que se desmaya. Eso es una indiferenciación total en la cuestión somatopsíquica, ¿sí? Por eso los trastornos somatomorfos son muy habituales. ¿Se entiende esto? A ver qué.
El cuarto punto son las alteraciones de los procesos cognitivos. Viene afectada la cuestión cognitiva en todos estos chicos. Empieza a haber dificultades en el aprendizaje, los pasajes de un pensamiento concreto a un pensamiento más abstracto se ven alterados también. Además de todo lo que significa la organización de representaciones sobre sí mismos, sobre la representación del mundo, sobre lo que ellos pueden, sobre el tipo de vínculos que establecen. Esta dificultad, más todos los trastornos del tipo psíquicos, llevan a que hacia el final de la adolescencia un mecanismo, que es un mecanismo bastante particular, que es la escisión, o sea, tener la cabeza dividida, la doble mente, funcionar a veces como personas muy organizadas y en otro momento como personas terriblemente desorganizadas, empieza a gestarse en este momento, la escisión como mecanismo. El acting out. El pensamiento se ve alterado, hay un pasaje a la acción que puede incluir también el tema de tendencia al suicidio. Estos chicos tienen riesgo suicida. Cuando uno hace un relevamiento de la tentativa de suicidio en la adolescencia, uno podría decir, de los que sobreviven, que muchos tenían un perfil disarmónico o de un trastorno límite. Bueno, ahí está, lo del suicidio. Perturbación de las relaciones de objeto. En el momento en que tienen que hacer el salto a la exogamia, buscar nuevas consolidaciones, generar nuevos vínculos, todo esto se ve perturbado de tal manera que hay momentos en los cuales hay una especie de confusión de la lectura de la realidad de determinados vínculos. No lo copien, yo se los voy a pasar esto, les voy a pasar esta clase entera, digo, por lo menos para que la tengan y la recuerden y la tengan. El tema de la demanda afectiva inextinguible, yo lo puse a propósito en estos términos, porque son chicos o chicas que empiezan relaciones amorosas, a veces muy tempranamente, porque lo funcional los convoca, necesitan siempre tener a alguien cerca, pero se transforman en demandantes y demandantes y demandantes y demandantes, y uno podría pensar, a la manera de una histeria grave, sí señor, una histeria grave. No por nada los lacanianos dicen que estos cuadros, ¿sí?, los trastornos límites los llaman, muchos de ellos los llaman histerias graves. ¿Sí? Pero siempre insatisfechos. Siempre insatisfechos. Claro, no la es demanda demanda indefinible que tiene que ver con la insatisfacción. No pasa a otra, sino que es la misma demanda insatisfecha siempre. O varía en el objeto elegido, pero de todas maneras siempre el estado es la insatisfacción. El estado no es la incompletud a la manera de un neurótico, sino la insatisfacción porque hay algo que tiene que ver con una especie de demanda estructural. Acá está claro lo que vos citabas de Bion. Claro. Claro, que es ahí, acá es donde se ve. Sí. Pues funciona de manera de núcleos psicóticos. Que no son psicóticos del todo, yo creo que esto es muy importante, que tienen como... Es un funcionamiento. Sí. Voy a darles algo de esto, porque esto es bien... Tuberculosis pulmonar, está bien. ¿Cómo? 60% padre y madre con tuberculosis pulmonar, dice, ¿no? En Estados Unidos hay hospitales de día armados desde la adolescencia temprana con este tipo de cuadros, y ellos siguen una línea de una persona que se llama Marcia Linehan, que no viene del psicoanálisis, era una monja que se dedicó a trabajar desde el punto de vista de los dispositivos en hospitales de día con este tipo de patologías. Yo creo que el manual de Marcia Linehan es muy interesante de leer. Si se lo pueden conseguir, vale la pena, porque lo que hace es como dar algunas orientaciones para trabajar con este tipo de adolescentes, que son realmente de un alto nivel de demanda en los tratamientos. La epidemiología que se arma a partir de esto es que el 60% de los pibes que presentan
un trastorno límite tiene madre o padre con un trastorno border también. Esto en la clínica lo van a ver muchísimo. El 50% tuvo algún tipo de episodio de abuso sexual o de violencia en los primeros años de vida. Piensen también en las cuestiones que están vinculadas al trauma acumulativo. El 60% de madres con depresión postparto. Digo, son todas cosas que en el relevamiento de la historia evolutiva uno puede marcar para pensar, digamos, cómo de alguna manera desde la historia hay algo así como algo que no ha quedado resuelto. 10% de madres con psicosis puerperal y 8% de gente que ha pasado, ese dato es muy importante, situaciones de estrés postraumático sin ningún tipo de tratamiento. Yo estoy hablando de la adolescencia temprana, no estoy refiriéndome a pibes que están por encima de los 16, 17 años. Todo esto es interesante de tomar en cuenta para el comienzo de la adolescencia, para el comienzo de la estructuración de una patología gorda, para el comienzo de la estructuración de una situación disarmónica donde es difícil rescatar estos núcleos más neuróticos de la personalidad a favor de algún tipo de organización, digamos, con mayor grado de adaptación. Bueno, esto no lo voy a dar porque es muy largo, que eso los paso después. Yo sé que no es un cuadro sencillo. A mí lo que me importaba de todo esto es que en la perspectiva de ver desde los adultos lo que se va armando de los chicos tuvieran en cuenta que esto existe, que es una clínica que aumentó. Yo tengo la idea de que aumentó, entre otras cosas, porque hay algo del orden en relación a la construcción subjetiva de lo que es la devaluación de la función paterna, la haga quien la haga, que aumenta la prevalencia de este tipo de cuadros, ¿no? Hoy hay, así como en una época nos enfardaban a las madres que teníamos la culpa de todo, no es que los padres tienen la culpa de todo, pero hay algo del orden, de esa función que viene diluida, que viene demarcada y que de alguna manera también genera construcciones donde el orden, la norma, la ley, digamos, la estructuración viene totalmente diluida. Yo creo que esta es una de las posibilidades de pensar por qué hoy hay tantos cuadros de este tipo, por qué hay tanta patología que obedece a una falta de orden y a un exceso, y que bueno, lo tenemos que pensar para tratar de entender cuáles son las otras condicionantes que hacen que esta sea una patología en aumento. Uno podría decir, bueno, son patologías de la modernidad, patologías de la sobreestimulación, patologías de la apropiación de cuestiones que no están como muy reglamentadas en los primeros tiempos de la constitución subjetiva. Me parece que nos hace ponernos a trabajar y pensar, digamos, por qué esto va en aumento. Se ve cada vez más. Yo creo que esto tiene mucho más prevalencia que los cuadros de autismo o los cuadros de psicosis dura, que por ahí tienen más que ver con una marca genética, ¿no? Muchos casos de autismo que tienen un marcador, no sabemos bien cómo definirlo, pero que vienen, digamos, con alguna alteración desde lo biológico. Algunas psicosis también, más allá de que hay muchas que son de la índole de lo estrictamente subjetivo, pero en este caso no, la verdad que no. Entonces es de la responsabilidad de esta organización primera, en el momento de la separación, en el momento de la constitución del primer punto de autonomía, que algo falla. Que fallan las cuestiones del límite, del reconocimiento, de la diferencia, de la organización y del comienzo de la autonomía. Entonces, a ese foco hay que ir a ponerle por lo menos el sentido o el significado de por qué se arman este tipo de cuadros. Bueno, preguntas. Espero que no se vean acá diciendo que no me sigue, que no me sigue. Y sí, son difíciles. No sé cómo te va a vos, pero son difíciles de tratar, de cariñarse, de que a uno le traigan réditos narcisistas en el tratamiento, hay que seguirlos mucho. Son chicos que necesitan mucho tiempo de entrenamiento intensivo. No son de esto. Lo veo una vez por semana. Sé que muchas veces los dispositivos tienen esto, pero hay que trabajar.
trabajar, y cuando no se puede entrar desde lo psicoterapéutico, hay que poder entrar desde otras organizaciones. Por ejemplo, la psicomotricidad. La psicomotricidad tiene formas de entrar a la organización del límite que son bastante interesantes. Porque hay chicos que fracasan en los tratamientos habituales. Uno no los puede tener encantados ahí. Y hay ahora mucha gente que está trabajando desde la organización del cuerpo como límite. El cuerpo es una demanda permanente de límite. Yo soy yo, vos sos vos, afuera, adentro, la organización del movimiento, es todo el tiempo trabajar el límite. Trabajar el límite, trabajar la norma, trabajar el riesgo, trabajar el espacio. Nosotros en el consultorio no trabajamos directamente esas categorías. Entonces hay que buscar formas para poder entrar a esa organización que no sea resistida. ¿Preguntas? Se me quedaron mudos. De todas maneras, siempre un diagnóstico precoz ayudaría, ¿no? Porque lo que puede ofrecer la psicomotricidad puede ser en cualquier momento, pero es mucho más eficaz cuando se está en etapas más tempranas. Por supuesto, por supuesto. Cuando una vez que el chico ya entró en la organización más hipomaníaca, en la persistencia de hipomanía, o peor todavía, en la inhibición depresiva, ya es mucho más difícil. Sí, yo creo que cuando uno tiene un chico como estos en una consulta, no se olvida más de la posibilidad de pensar en una disarmonía. Claro. Que es lo que a mí me importa de esta clase. Lo otro se puede leer. Entran a la enciclopedia médico-quirúrgica, que todo el capítulo de disarmonía lo escribió Mises, la tienen acá, la enciclopedia. No la tenemos, pero la puedo fotografiar, la tengo. Bueno, hay la enciclopedia médico-quirúrgica, son muchísimos tomos de los cuales uno no tiene nada que ver con la cirugía, es de salud mental infantil. Está hecha en Francia, es maravillosa, tiene todo tipo de abordajes, hay cosas que tienen que ver también con la complementariedad de una mirada desde la salud mental, desde la psiquiatría, desde algunas cuestiones del constructivismo y del psicoanálisis. Y hay un capítulo ahí que es de disarmonías evolutivas, o sea que también lo pueden leer. Sería bueno traer una copia acá, sí, y que el que tenga ganas se haga una copia. Sí, es súper útil, pero súper. Una vez lo traje y no está más. ¿Lo razonaron? No se lo recuerdo. Ah, bueno. Siente roto. Se llama Enciclopedia Médico-Quirúrgica, está traducida. Lo que vas a tener es la fotocopia. Pero es buenísima, porque hay un montón de cosas que tienen que ver con la salud mental que vienen por capítulos sumamente claros, muy esclarecedores las distintas líneas, digamos. No hay una riña de que si escribe un cognitivista no puede escuchar el psicoanálisis, ¿no? No, son múltiples autores, todos de la escuela francesa. Claro, Mises tiene un librito que se llama Trastornos límites en la infancia o disarmonías evolutivas, no sé si está agotado o no, también es un librito que se puede traer y fotocopiar. Ese es más difícil de conseguir, me parece. Está agotado, ¿no? Bueno, pero dentro de los capítulos del bloque de la enciclopedia, el de disarmonías lo escribe Mises. ¿Está en castellano? Sí, está en castellano, sí. Son un conjunto de artículos en realidad. Yo les puedo traer una copia. Yo tengo bueno, y que después lo fotocopien todos los que quieran. La verdad que es muy... Sí, es extensa y es buenísima. Aparte son artículos que no son artículos de investigación, sino son state of the art. Sí. ¿Qué es lo que hay sobre ese tema en ese momento? Sí. Prevención, manejo de escalas, evaluación, sistemas de acogimiento para adolescentes. Sí, uso terapéutico de lo cotidiano, uso terapéutico de la familia. Módulo de millones de cosas, muchísimas y muy actualizadas y muy modernas, y en un lenguaje que es un lenguaje realmente muy interdisciplinar, que a mí me parece que es un hallazgo, porque no lo hay habitualmente. Así que bueno, de alguna manera se las vamos a hacer llegar. Muy bien. Bueno, gracias.